Señores, regresamos con la segunda parte del programa. Hemos tocado un tema sin ninguna duda interesante de lo que está pasando en nuestra frontera, con una gran exposición del doctor Rodríguez Mackey y del doctor Santander, así como de Julián. Ahora vamos a ver un tema que teníamos pendiente además y que nos comprometimos a tocarlo, y es el que tiene que ver con el Ministerio Público, ¿no es cierto? Parece que nuestra Fiscalía está entrando en un tema de crisis, ya no solamente de acción, sino también económica. Han pedido un presupuesto entre 42 y 48 millones de soles, es la información que está saliendo, que ha dado el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al Ministerio de Economía y Finanzas para poder sustentar noviembre y diciembre. No tienen ni para los papeles, ni para los sueldos. Hay un tema grave ahí. Y lo peor es que el Ministerio de Economía hasta el momento no se pronuncia. Vamos a ver cómo hemos titulado este bloque y entramos con el análisis. Señores, parece que la Fiscalía está en emergencia, ahora no solamente por un tema de conducta interna que ya antes ustedes han comentado, sino también por el tema económico. Voy a empezar, permíteme dejarlo con los abogados, ¿no es cierto?, para ver qué es lo que nos dice. Doctor Héctor Vargas Aya, bienvenido al programa. ¿Qué le parece este tema de la Fiscalía y esta crisis que al parecer está sucediendo? No me parece nada extraño, pues, todo está en crisis en nuestro país, ¿no? No solamente está en crisis la Fiscalía, que se agravó desde luego desde el momento en que se produjo la reforma. Antiguamente, cuando los fiscales estaban anexados al Poder Judicial, era distinto, pero el país también era más pequeño, bueno, etc. Actualmente está en crisis la Fiscalía. Dice que el fiscal tiene alrededor de 4 o 5 veces más la capacidad hablando de pendientes, no sé qué, le falta dinero, le falta todo. Pero está en crisis también todas las instituciones del país, está en crisis el Poder Judicial, está en crisis el Congreso. Sin ninguna duda, pero yo le pido que en esta primera parte al menos nos aboquemos a lo que está pasando en la Fiscalía, ¿no? Y es que hay que ver todo en su conjunto, es el producto de la carencia de instituciones, es el resultado de la debilidad de las instituciones en un país desorganizado, un país inconcluso, un país incompleto. Ya el señor Basadre lo decía así hace más de 50 años, Perú, problema y posibilidades. Sigue el Perú con sus problemas que sus posibilidades. Muy bien. Ruiz Alberto Sánchez decía que Perú es retrato de un país adolescente, siendo el país más antiguo de América. Y crisis ahí en la educación, crisis en la salud pública. Permítame decir que eso es porque no me llama la atención la crisis y cuando hago la comparación con el Congreso es el único caso curioso de que está en crisis, en falencia, en un descrédito total, pero no está en crisis económica, porque es la más bollante económicamente, ¿no? Sí, le va muy bien. Hay 140 asesores, no, 340 asesores en el Congreso. Para 130 más asesores que parlamentarios. Que deberían pasar a ser miembros de la Fiscalía, naturalmente, ¿no? Doctor Raúl Sotelo, bienvenido al programa. No hay, no solamente para los saberes, ¿eh? No hay para los gastos y no hay ni siquiera para papel, para servicios, para pagar a los peritos. El tema es grave. Bueno, en 1980, o sea, hace 35 años, se creó el Ministerio Público con el decreto legislativo 052. A partir de ahí ha cumplido su función, su doble función, una de titular de la acción penal y dos defensor de la legalidad. Es lo que dice la ley orgánica del Ministerio Público. Ha venido cumpliéndolo y la crisis aparece con la dación del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal definitivamente le ha dado mayor participación al Ministerio Público, desplazando a la Policía Nacional en varias de sus actividades. Esto obviamente ha originado una sobrecarga en su trabajo que incluso retarda los deseos de justicia de los usuarios, de la población que se ve víctima de los delitos. Por ejemplo, antes uno podía denunciar directamente a la Policía Nacional. Ahora también lo puede hacer, pero ahora la diferencia es que la Policía Nacional, antes de iniciar las investigaciones,
tiene que derivar una carpeta al Ministerio Público. Claro, y el fiscal encabeza Y el fiscal tiene que darle el visto bueno. Y para darle el visto bueno se puede demorar 1 mes, 2 meses. Y mientras tanto los ladrones, los estafadores ya se escaparon. Eso es un punto negativo y que ha hecho una sobrecarga en el Ministerio Público. Eso debería cambiarse. La policía debería continuar las investigaciones y luego al final del resultado de las mismas poner en conocimiento al Ministerio Público y a la Fiscalía. Esa sobrecarga que pasa y que genera al final en el tema presupuestario, bueno, nos señala un hecho concreto, que la criminalidad ha aumentado, que el conflicto ha aumentado y que en consecuencia lo que piden los fiscales es mayor presupuesto, mayor personal administrativo y mayores fiscales. Y esto es la de nunca acabar, porque crece la criminalidad, crece el conflicto y más presupuesto, somos 4 fiscales, necesitamos 4 más, vuelve a crecer, necesitamos 5 más y esta es la de nunca acabar. Entonces, no hay una solución al fondo y a la causa, que es el tema del conflicto social y de la criminalidad. Por eso que en anteriores programas hemos dicho que la política criminal del Perú, del Estado peruano, ha fracasado y esto es lo que se está viendo ahora con el tema de la Fiscalía, que como usted dice, no hay para pagar al personal, no hay para pagar el papel y esto es realmente alarmante, ¿no es cierto? Claro que sí, y hoy día yo escuchaba al congresista Freddy Otárola, con la paciencia que él tiene para hablar, decir, todos los años piden presupuesto las entidades del Estado, todos los años piden, todos los años dicen que se acaba el mundo y no pasa nada. Si es que los fiscales no tienen para gastos operativos, si hay un crimen a una cuadra, el fiscal no va a poder asistir, no tiene cómo asistir al levantamiento del cuerpo, que tiene que ir de manera obligatoria, pues así lo dice la ley. Se ven casos graves, Harold, que tienen que ver con acontecimientos políticos incluso, ¿no es cierto? El caso de la señora Nadine Heredia y las 4 agendas, el peritaje, es decir, un montón de casos y les parece, no pasa nada. Finalmente, cuando una institución como la Fiscalía, que debería ser una de las instituciones más fuertes que debe tener este país, entra en crisis, quienes ganan son los delincuentes, son los criminales, son esos miles de personajes políticos que ahora están siendo investigados. Ahora, lo lamentable es que no es algo nuevo tampoco. O sea, así como Otárola muy pausadamente dice que esto es algo de todos los años y que se va a resolver, pensemos que este problema en la Fiscalía no empieza ahora, empezó mucho antes. ¿Y cuál es lo complicado en una institución como la Fiscalía, como el Ministerio Público? Que en su mayoría el poder político siempre se ha valido de esta injerencia que puede tener sobre el Ministerio Público para valerse de muchas cosas y tratar de sacar el cuerpo, evitar denuncias. Ahora mismo, por ejemplo, Nadine Heredia y el caso de las agendas, como bien lo mencionaste. Hay 4 agendas que supuestamente son de propiedad de la primera dama. La primera dama ha sido citada para que vaya a hacer una pericia Tenía que haber ido hoy. grafotécnica y no ha ido. La citaron en el Congreso a una comisión investigadora para declarar y simplemente se quedó callada. Ahora, el fiscal de la Nación ha dicho que ese silencio no garantiza nada. O sea, que se calle y que no diga nada no significa que va a salir bien librada de estas pericias. Pero es como que estamos dando vueltas sobre un problema que empezó, como te dije hace un momento, antes, con Gladys Echáez, con Peláez, con Ramos Heredia. Recordemos cuando prácticamente vieron forzada a una persona a designarla para otra institución del Estado para poder tener a Ramos Heredia como fiscal de la Nación después de Peláez. Entonces, ha habido mucha utilización política y yo creo que esto sigue manejándose así y ahora el Ministerio Público prácticamente se ha metido, porque creo que tenemos un buen fiscal de la Nación, con 2 instituciones muy poderosas, una que es este poder fáctico que maneja Nadine Heredia y el otro es el mismo municipio. Recordemos que acaba de pedir 4 años de prisión efectiva para Castañeda y 3 años de inhabilitación. Entonces, hay 2 temas puntuales, grandes en debate, que vamos a tener que también analizar y que lamentablemente también van a responder que sean efectivos o no
de acuerdo a cómo se vaya resolviendo este problema de carga procesal y de aumento de la criminalidad. Sin ninguna duda. Doctor Vargas Saya, vamos con unas llamadas telefónicas y luego venimos con el doctor Vargas Saya y yo pregunto a la mesa, y empezando por el doctor, ¿y qué podemos proponer para poder resolver este problema tan grave? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Señor, bienvenido, lo escuchamos. Sí, mire, sobre el tema de Fiscalía de Emergencia, no solamente de Fiscalía, hay otras entidades que también están en emergencia. La policía es una de las que también están en emergencia. Ok, gracias Están por matando su... a Sí. mucha gente inocente y no hacen nada, y no capturan nada. Y son liberados y son capturados. En el Callao ocurre esto constantemente. Ok, le agradezco su llamada telefónica desde el Callao. En unos instantes va a estar Yanina también con nosotros porque ella ya tiene algunos mensajes que están llegando a través de las redes sociales y yo le recuerdo que usted puede escribirnos a la cuenta de Twitter @rbc_satelital, @rbc_satelital. Voy a preguntarle a Yanina cómo está el tema de los mensajes que están llegando hasta nuestras redes sociales. Yani. Así es, Pepe, el público también está opinando en las redes sociales acerca de este tema. Adolfo Mesa nos dice que una de las formas de obstruir a la justicia es quitándole recursos para debilitarla frente a casos flagrantes de corrupción u otros delitos. Otro comentario también nos llega de Consuelo Portilla. Ella nos dice que Alan García creó un segundo gobierno, una pomposa Comisión Nacional Anticorrupción, pero nunca le dio dinero y después la cerró. Yani, muchísimas gracias. Vamos a seguir con el público. Buenas noches. Hola. ¿Aló? Sí, señor, bienvenido. Buenas noches. Habla el pueblo, ¿no? Sí, adelante, lo estamos escuchando. ¿Cómo se llama? La fiscalía ahora se dice que está en quiebra o está en default. ¿Cómo puede decir eso? A mí me ha pasado un caso y ellos cobran a los sinvergüenzas que van y pagan para que borren un delito. A mí me han dado un documento de la fiscalía el cual dice no hay delito, casi me mata un carro, un borracho sin brevete, sin SOAT, y estando mareado. Ok, muy bien. Eso, bueno, sí, hay casos y casos, pues, ¿no? Hay casos y casos. Vamos con otra llamada. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, señor, bienvenido. Sí, disculpe que me pueda salir del tema, por favor, ¿puede ser posible? ¿Perdón? ¿No lo escuché bien? Digo, disculpe que me pueda salir del tema un cinquito nada más, solamente para manifestarle una cosa, que ese juez Manuel Jesús Soler, que va a ver el caso dirimente de Alan García, fue dirigente de la Central Aprista Bancaria el año 85-90 en que Alan era presidente. Yo no sé cómo pueden permitir que este señor vaya a dar ese fallo. Es increíble lo que está pasando. Solamente eso quería saber porque yo he trabajado en el Banco Popular en estos años. A ver, yo le voy a aprovechar su participación para hacer una pregunta muy rapidita y le ruego una respuesta rápida. Se supone que al señor Soler lo acusan no por ser él aprista, sino por tener familia aprista. Señor, así es, pero todo esto conlleva que este señor es aprista. Como le digo, esa época él trabajaba en el área legal, 85-90 en el Banco Popular, y era dirigente de la Central Aprista Bancaria, que eso se daba en todos los bancos que había en ese entonces. Le agradezco. Yo le digo, ¿cómo es posible que este señor sea juez ahorita y esté en ese estado, no? Muchas gracias por su llamada. No es usted el único que se sorprende, hay muchos que nos quedamos sorprendidos por estas cosas. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido. En verdad, si usted va al Ministerio Público, encuentra más trabajadores que las personas que quieren su apoyo para que le hagan justicia. Y es por eso que justamente pues le falta el presupuesto. Yo creo que desde ahí estamos muy mal, ¿no? Demasiada burocracia, sin dice embargo, usted. no hace justicia. Demasiada burocracia al interior del Ministerio Público. Obviamente que así como lo hay en otras instituciones, van en otros fiscales, van a los municipios, van a las regiones y les piden trabajo para su familia todavía, eso más todavía, imagínense. Ok. Gracias. Gracias a usted por su comunicación. Doctor Vargas Saya, le preguntaba yo por propuestas, ¿qué podemos hacer frente a una crisis como esta? Su pregunta tiene una sola respuesta. Ya sabemos que tal como está organizado el Ministerio Público después de la reforma, después de la incorporación del nuevo Código Procesal Penal, se agravó. Lo que hoy significa lo que hoy se necesita es presupuesto, porque se necesitan más fiscales. Se denuncia, por ejemplo, que el fiscal dice que tiene
expedientes en la proporción de 4 o 5 más. 5% más de lo que debería tener por el personal. Quiere decir que necesita 4 o 5 fiscales. Muy bien. Si es el problema económico, entonces el problema es presupuestario. Y en ese sentido quiero referirme a lo que muchas veces aquí lo he hecho y he traído un cuadrito. El problema presupuestario, porque desgraciadamente el presupuesto general de la República también es deficitario y es pequeño. El presupuesto para el año 2015 del Perú es en dólares 45.000 millones de dólares. Y el presupuesto de Bolivia es el doble. El presupuesto de Chile es 65.000 millones de dólares, siendo Chile la mitad de la población del Perú. Y Bolivia también pequeño en comparación de Perú. Bolivia tiene 30.000 millones de dólares, pero tiene una población de 10 millones de habitantes. Sí, claro. O sea, entonces, si nosotros hacemos la proporción, el Perú es el país de los 7 u 8 países latinoamericanos con el menor presupuestario. Y aquí concluye, ¿a qué se debe? A que no se cobran impuestos. Hay mucha defraudación de renta de aduana, defraudación tributaria, no pagan los mineros, es decir, no paga nadie. Entonces, el problema es de déficit presupuestario, cuestión de soles, cuestión de dólares. El presupuesto de la República del Perú, concluyo, debiera ser por lo menos de 80.000 millones de dólares. O sea, casi el doble de lo que Casi el doble. Eso debiera ser un país que tiene 30 millones de habitantes y con todas las riquezas que tiene en todas sus regiones. Claro, ahora hay que ver que se gaste, pues, ¿no? Porque ¿qué hacemos con 80.000 millones y teniendo 40 y tantos mil? No se termina gastando, con la justa se llega al 60 o 70% de los presupuestos. No se termina gastando, no debe gastarse, pero aquí estamos hablando solamente del Ministerio Público. Sí, claro, en el caso de Fiscalía normalmente gasta el 100%, pero es el caso de Fiscalía. Doctor Sotelo, ¿qué piensa usted del tema? Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál sería la solución? Estamos viendo de que este es un problema presupuestario, un problema de déficit, y lo que hay que hacer es simple, ¿no? Un tema coyuntural, es darle el presupuesto que ellos están requiriendo de acuerdo a todos los pedidos y las partidas que ellos están exigiendo. Pero ese es un tema coyuntural. Claro, ¿no? Ahí no se termina la crisis. Ese es un tema coyuntural. ¿Qué es lo que necesitan? Necesito más plata. Bueno, acá está la plata. Y mañana más tarde siguen pidiendo y siguen pidiendo. Y entonces no se resuelve el tema estructural, el tema de fondo, que es el tema que me refiero, que la criminalidad continúa creciendo, que el conflicto continúa creciendo, porque la política del Estado peruano es una política que no resuelve la criminalidad. Ahora estamos viendo cómo los candidatos están ofreciendo que van a reducir la criminalidad a la mitad en un año, etcétera, que es un tema creo que posterior, sí. Pero ese es el tema de fondo, porque el Ministerio Público, ¿qué cosa es? Es una entidad del Estado que forma parte del control social, concretamente del control penal, como la Policía Nacional, control penal, control social, son los encargados de procesar las denuncias y materializarlas ante el Poder Judicial, que es otra institución, ¿no es cierto? Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la función del Ministerio Público? ¿Para qué sirve el Ministerio Público? Es titular de la acción penal y defensor de la legalidad. Son sus dos conceptos básicos, ¿no es cierto? Y entonces, pero exigen presupuesto porque están ahorita en déficit, porque obviamente la criminalidad crece y no hay cuándo pararla. Entonces el tema es un tema de política criminal del Estado peruano. Claro, no necesariamente presupuestal. No es presupuestal, el tema del presupuesto es un tema coyuntural, de coyuntura, ¿no es cierto? Pero el tema de fondo, estructural, si nosotros queremos llegar a eso, es el tema de la criminalidad creciendo, imparable, y que el Estado peruano no ha podido, y sus gobernantes peor, no han podido parar este crecimiento. Claro, y en ese tema que bien apunta el doctor Sotelo Harold, me parece que entra a tallar la Fiscalía, pero desde otro punto de vista, no un tema presupuestal, no un tema de gasto, sino un tema de eficiencia, de control y creo de inclusive problema de corrupción, ¿no es cierto? Hay un enfrentamiento permanente entre la policía y los fiscales y la policía y el Poder Judicial cuando deben ser parte de un trípode importante. Pero se supone que deberían ser un equipo, ¿no? Ministerio Público y Policía Nacional deberían ser un equipo que sirvan para proteger a los ciudadanos de esta criminalidad en aumento a la que se refería el doctor Sotelo y que va a seguir creciendo si es que el Estado no ejecuta políticas serias que tienen que ver
con educación, que tienen que ver con cultura, para poder, pues, poder prever a estos jóvenes o sacarlos a estos jóvenes, digamos, de lo fácil que en un momento como este puede ser caer en lo criminal. Y es un asunto también que tiene que ver con cómo la población mira a una institución como el Ministerio Público. Porque, por ejemplo, ¿qué hace el Ministerio Público sin este presupuesto que está solicitando? Sino detener esa carga procesal, porque no van a poder ser eficientes como para poder, pues, darle curso a estos expedientes, y van a seguir acumulándose y dejando de lado investigaciones importantes y valiosas, como por ejemplo el caso Narcoindultos, el caso La Centralita, las agendas de Nadine, el caso Santos, el caso César Álvarez, el caso Viñas de Tumbes y una serie de casos que no van a poder ser resueltos con efectividad si efectivamente estos fiscales no cuentan con el presupuesto y siguen siendo en su mayoría los mismos, porque es un tema también de personas a las que, volvemos a repetir, no vamos a solucionar nada si no vamos al tema de la meritocracia. ¿A quiénes tenemos en el Ministerio Público? Muy bien, vamos a ver cómo nos plantea en su informe Juan José del Castillo el tema que está abordando nuestro panel esta noche. Adelante. En medio del escándalo. No le creo absolutamente nada, ¿no? Y bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. El Ministerio Público se queda sin recursos. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, informó que han solicitado 48 millones de soles al Ministerio de Economía para cubrir los gastos de noviembre y diciembre, pero pese a la gestión hecha, la respuesta es negativa. Sucede que ya hace algunos meses atrás hicimos un pedido adicional de presupuesto porque necesitamos nosotros cubrir los gastos para el pago de los gastos operativos de los fiscales titulares. Y bueno, ha llegado el momento en que tenemos que hacerlo público porque no me puedo quedar callado sobre el Ministerio de Economía nos autorice. Lo que antes eran 42 millones, ahora se han convertido en 18, porque ya faltan 2 meses para que acabe el año y no hay dinero para pagar en noviembre y diciembre a los fiscales nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo preocupante es que la Fiscalía está investigando casos como el de Nadine Heredia, al Partido Nacionalista y al ex colaborador Martín Belaúnde Locio, temas sensibles al gobierno, por lo que la negativa del Ejecutivo de entregar estos recursos despierta la suspicacia de la población. En todo caso, resulta inexplicable la posición del ministro Alonso Segura de negar los recursos económicos para que se sigan con estas investigaciones. Para el exfiscal Reinaldo Uribe, esta situación podría llevar a que en muchos casos termine siendo archivado por falta de una adecuada investigación. No habiendo presupuesto, va a ser el pretexto perfecto para que las investigaciones, pues, devengan en incipientes y consigan el archivo. Así que va a aumentar el número de procesos archivados. Lo que se van a beneficiar son los procesados y lo que se van a perjudicar son los agraviados, porque al final van a conseguir que su proceso se archive. Esperamos que el Ejecutivo tome cartas en el asunto de inmediato, si es que quiere demostrar que no le teme a ninguna investigación. Muy bien, ahí estaba el informe de Juan José del Castillo. Hay quienes nos siguen escribiendo en las redes, así que Yanina nos va a contar qué está pasando. Yani. Exactamente, seguimos recibiendo más comentarios del público. Carmen Morales nos dice que el Ministerio de Economía nunca tiene fondos para causas tan valiosas como combatir la corrupción, pero sí para sufragar gastos de Nadine. Natalia Vázquez también tiene otro comentario. Ella nos dice que la Fiscalía gasta el 100% de su presupuesto anual, pero el mayor egreso está en los sueldos de los servidores, en pensiones y en servicios varios. Muchas gracias, Yani. Esta situación, dice el propio fiscal, va a afectar a 789 fiscales titulares a nivel nacional que investigan casos realmente delicados, casos de lavados de activos, de corrupción, crimen organizado. Complicada la cosa. Doctor Héctor Vargas Aya. Sí, es evidente, son 2 factores. No se puede negar que el aspecto económico es vital, porque ha crecido. Hay volumen de denuncias, hay criminalidad, eso es cierto. Pero ¿por qué crece la criminalidad? Si nosotros aumentamos el presupuesto de la Fiscalía, en un momento dado podrá ser solucionado el tema, durará 48 horas, pero la criminalidad va a continuar.
continúa la corrupción y la criminalidad continuará, la corrupción se incrementará en mayor grado en la medida que haya malos ejemplos. Es que este país es corrupto desde sus bases, corrupto en la vida política, corrupto en los poderes públicos, corrupto en el Congreso, en el Poder Judicial y en todas partes. Y cuando nosotros preguntamos por qué hay tanta delincuencia, por qué los niños, por qué los jóvenes, por qué los adolescentes se dedican a la corrupción y incrementan la tarea de los fiscales y de los jueces, se debe a que hay impunidad. La impunidad está institucionalizada en el país. Nosotros no podemos, aquí ya se han olvidado los medios de comunicación y nosotros también nos estamos olvidando. Hay 3 expresidentes de la República que están cuestionados y son los 3 que tienen responsabilidades y cuentas que por pagar. Y nosotros no podemos soslayar eso. Y en la medida en que los más altos dignatarios del país sean delincuentes, ¿qué podemos esperar del resto? Porque el ejemplo nace de ahí para bien, ejemplo para la virtud, ejemplo para las buenas costumbres, ejemplo para el buen manejo del presupuesto y el manejo político. Es verdad, doctor Sotelo. Sí, es sospechoso lo que está pasando con el Ejecutivo porque no está atendiendo un pedido del fiscal de la Nación de una partida que les corresponde, ¿no? Demorando, lo que genera pues más suspicacia, más sospechas, más dudas de que habría un trasfondo político detrás de eso, y lo que no se dan cuenta es que están dañando una institución importante del Estado peruano, como es el Ministerio Público, que por la Constitución política y por su ley orgánica es un ente totalmente autónomo. De manera tal que ya la opinión pública tiene que tener claro esto, que es el gobierno el que en estos momentos está poniendo estas cortapisas, estos obstáculos, para que el Ministerio Público cumpla con sus funciones establecidos en la ley y en la Constitución, además de tener en consideración los puntos que ya hemos señalado, resolver los problemas estructurales en política criminal. Sin duda, un minuto final, Harold, para este bloque. Sí, bueno, ojalá que el gobierno reaccione, que el poder político reaccione, sobre todo ahora cuando tenemos un Ministerio Público con un titular como Pablo Sánchez, un abogado sanmarquino que hasta el momento está demostrando que tiene un trabajo eficiente, tiene casos muy sonados a los que él se ha metido, digamos, con todo y está trabajando, creo, correctamente. Hace tiempo que no se sentía esa ausencia de sombras de corrupción, al menos en él. Ha pasado con Peláez, ha pasado con Ramos Heredia, pasó con Álida Colán, ahora no está sucediendo eso. Ojalá que el poder político respalde a esta institución autónoma y que de una vez demuestre que es real su lucha anticorrupción. Sí, pues ojalá. Es complicado, pero ojalá. Vamos a ver qué pasa en los próximos días con respecto a este tema. Vamos a un corte y regresamos con la tercera parte del programa con un tema que usted no se puede perder. En esta coyuntura va a ser interesante el análisis del panel. Ya venimos.